Shalom. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el rincón de la tierra donde se encuentre el que pueda ver este video. O para nosotros, este es nuestro estudio. Nosotros somos 12 tribus, somos discípulos, estamos aprendiendo del maestro de maestros a través de su preciosa palabra que es la Torá. Como siempre, y así aquí se salte en el video y no lo quieran ver más, esforcémonos, procuremos, llenémonos de la Torá, llenémonos de la Biblia, escudriñémosla porque en ella está la vida. Hay mucho engaño sobre la faz de la tierra. La tierra entera se ha confabulado para que la verdad sea ocultada y el Señor la ha preservado y nos la ha puesto en las manos a través de un texto para que nosotros nos acerquemos a Él y cuando estamos atentos a esas escrituras, el Señor nos habla al oído y nos revela no solamente su plan, sino también su propósito para con cada uno de nosotros. Acerquémonos a la Torah. Venimos estudiando desde hace bastante tiempo el libro de Apocalipsis. Dijimos que para poder entender quién es esta bestia, teníamos que acercarnos a los orígenes de esta bestia. Estamos hablando de la primera bestia que sale del mar. Hay una segunda bestia que sale de la tierra, ya la hemos descrito, hemos visto que el mundo entero está tan alerta a la primera bestia que se olvidan de todo el poder, de todo el engaño, de todas las formas como opera este ser humano que es la segunda bestia, el falso profeta, con sus dos cuernos pequeños, que básicamente lo pequeño no hablan de su tamaño de poder, sino de la magnitud de tiempo que tiene como que va a tener como gobernante, es la magnitud de tiempo de un ser humano, no comparable ni siquiera paralelo a el tiempo que sí, la primera bestia que sale del mar, que hemos definido como un ser que tiene características espirituales, por lo tanto es predominantemente espiritual antes que humano, aun cuando se puede materializar. Pero dijimos que como cosa curiosa es la segunda bestia a la que tiene que hacerle una imagen. Pero además, estos dos, el primero, o sea, la primera bestia le entrega a la segunda bestia, el falso profeta, el poder que le ha entregado el dragón, la serpiente antigua llamada Satán. Y no podemos creer que Satán venga con buenas intenciones. Y eso lo podremos descubrir en el trayecto de todo lo que hemos lo que hemos estudiado hasta la fecha sobre estos eventos que ya están sucediendo. Recordemos que salen 200 millones de espíritus, salen de lo profundo del abismo, aun cuando su rey, su Melech, un rey que gobierna sobre reyes, aun cuando su Melech, Hamelech, no sale de allí hasta que no le han preparado todo. Pero realmente cuando miramos el mundo actual, todo está preparado. Incluso lo predominante para este tiempo, para un tiempo preparado para el antimesías, lo vamos a ver hoy, son tiempos de blasfemia. Ya entenderemos de qué tipo de blasfemia. Para poder, digamos así, entender ese condensado que vamos a hacer hoy, debemos acordarnos de varios principios que tuvimos al llegar no solamente a Apocalipsis, sino al llegar a las trompetas, al empezar a estudiar las trompetas. Los he resumido básicamente en 7 puntos, no son todos porque cuando lo estudiamos vimos mucho más allá, de acuerdo a que si estamos en las 7 iglesias, o estamos en los 7 sellos, o estamos aquí en las 7 copas, en las 7 trompetas, o shofar, o cuando lleguemos a las 7 copas. Primero lo que teníamos que ver era que el libro de Apocalipsis lo recibimos en griego, pero se evidencia allí que quien lo escribe, quien lo redacta y quien lo transcribe es de una mentalidad hebrea. Por eso en el ejercicio hemos visto y veremos hoy con mayor énfasis que muchas palabras las tomamos del griego, pero luego las pasamos al hebreo para que entendamos qué mensaje iba para una mentalidad hebrea. Segundo, el Apocalipsis no es un libro aislado. Son 6 libros los que se escriben directamente de la mente de Jehová. Estamos hablando de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, escritos directamente de la redacción del Señor, aun cuando el mundo se ha encargado de ir tratando de desprestigiarlo para hacerlo una obra enteramente humana. Y el otro libro que es escrito por el Señor, porque Él mismo lo dicta, es el libro de Apocalipsis. Eso no significa que los libros que se encuentran entre ellos, que constituyen la totalidad de la Torá, a la cual nosotros también tenemos que incorporar el libro de los patriarcas, el libro de Enoch, el libro de Jubileos y otros que hemos venido tratando,
no significa que esos libros no sean importantes. Por el contrario, el libro de Apocalipsis no se aísla de los otros libros, sino que encuentra su fundamento para poder ser entendido en los otros libros. Tercero, las trompetas indican un tiempo inminente, cercano, próximo. ¿A qué? A los sucesos tales como una batalla o que todos nos pongamos en orden, cambiamos nuestras ropas y nos pongamos en orden. O tres, porque viene el rey y hay que estar dignamente presentados para el rey. No solamente presentados en nuestra apariencia, sino presentados en nuestras armas, porque va a pasar el rey, va a venir el rey. Y ese también es un hecho inminente, como lo anuncia cualquier trompeta. Cuarto, las tres últimas trompetas indican una inmediatez entre ellas. O sea, indican que mientras las otras cuatro trompetas pudieron haber tomado gran tiempo, estas tres trompetas, además de ser inmediatas entre ellas, son de gran importancia. ¿Por qué? Porque la séptima es el cumplimiento de todos los tiempos. Yeshua viene como rey en gloria y majestad a gobernar juntamente con sus hijos, con quienes le siguen, con quienes hemos creído y obedecemos su preciosa Torah, a gobernar sobre la faz de la tierra, para luego ser llevados por la eternidad a la Nueva Jerusalén preparada para los santos. Quinto, cuando nosotros vemos allí, entendemos que el Señor presenta los hechos de Apocalipsis como dolores de parto, así lo dicen en los evangelios. Entonces debemos entender que los primeros dolores de parto son más distantes que los dolores de parto que preceden al nacimiento del bebé. Y que como cualquier dolor de parto, el importante no es el dolor, el importante es el parto. El importante es el bebé que viene con el parto. Y en este caso estamos hablando de Yahushua. Y estamos hablando de que los últimos estertores, los últimos dolores de parto, son, entre ellos, incluso llegan a sobreponerse, a ser sobrepuesto un hecho a otro hecho. Y eso lo vamos a ver principalmente en la quinta y sexta trompeta, porque la séptima es el remate, es la culminación. Sexto, las trompetas tienen un punto de origen, lo dijimos cuando analizamos las trompetas. Cualquier sonido de trompeta tiene un punto de origen, pero su onda se esparce y para el caso de lo que estamos viendo, es un elemento globalizante. Lo que ha de acontecer y lo que anuncian allí las trompetas son hechos globalizados. Séptimo, la palabra clave para el creyente en este tiempo y en el tiempo de Apocalipsis es la palabra perseverar. Es perseverar en la Torá, perseverar en la adoración a Yod-Heh-Vav-Heh, es la obediencia a Yehoshua y el seguir el modelo que es Yehoshua, es la unión al precioso Ruach, al Espíritu Santo, quien nos muestra toda la verdad y es vivir con las características de santidad, de defensa y exposición de la verdad y de manifestación del amor. Son las características que nos van a distinguir y que nos distinguen en este tiempo de toda la perversión que hay en la humanidad. Una humanidad que ya está enteramente preparada y está alerta solamente a la aparición del anticristo. Ya no espera al Mesías, espera al antimesías. Y para nuestro dolor, nos rodean las personas que esperan y que se preparan para un antimesías. Y tratan de aislar a aquellos que tenemos la verdad de la Torá y tratan de ridiculizarla y tratan de quitarle poder y autoridad. Y han tratado siempre de levantar doctrinas materialistas, humanistas, aún en el seno de aquellas congregaciones en donde se lee la Biblia y se lee la Torá, pero se enseña las perversidades de las tinieblas. Con este preámbulo, iniciamos nuestro estudio de Apocalipsis, viviéndolo por venir. Luigi, ¿nos regalas, por favor, Apocalipsis 13, 1 al 18? Sí. Dice, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal
fue sanada, y la tierra entera se maravilló tras la bestia, y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Elohim, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre la tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron o la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Gracias, Luigi. Mirando, muchos de ustedes cuando vayan a su Biblia van a decir, no, 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 un momentico, pero es que en mi Biblia jamás dice, iniciando Apocalipsis 13:1, no me dice, el dragón se paró sobre la arena del mar. Eso está en Apocalipsis 12:18. Ahora, eso en las versiones más recientes es que aparece así. En las versiones más antiguas, Apocalipsis 12 va hasta el 17 y lo que llaman 12:18 es el inicio del 13:1. Tengamos en cuenta que los manuscritos más antiguos no traen capítulos ni versículos, no se dividen como los libros que dividimos hoy en día, en el sentido de que podemos ponerles títulos y podemos, no, en ese tiempo no, era una lectura de corrido. Lo que se hizo luego fue tratar de clasificar según entendieron para cada tema. Pero si ustedes se fijan al hacer la lectura y no tener esa previsión de que Génesis 12:18 es el que dice lo del dragón, entendemos que se ajusta perfectamente a lo que aquí dice. Y se ajusta a la explicación que también dimos cuando lo leímos en su contexto. Dijimos, el dragón se queda allí quieto, mirando al mar, esperando, anhelando encontrar algo. Él se encuentra a la expectativa, pero no se queda quieto. El dragón lo que hace, al mirar lo que le hace es soslayar, debilitar los límites, porque la costa, la arena de la costa, indica un límite para el mar. Si yo puedo erosionar, digamos de esa manera, esta arena, los límites se difuminan, se pierden. Y eso es lo que el dragón ha venido haciendo, preparando porque tiene ya la vista puesta en ese ser que habrá de salir de lo profundo del mar.
Lo que dice en en la descripción es que este ser proviene realmente de lo profundo del abismo o del gran abismo. Así nos dicen las escrituras. Ahora, entendamos algo también cuando miramos esto. Dijimos, para el que quiera profundizar en esto, tendría que mirar los otros estudios que hemos hecho, muy en particular cuando hemos subdividido, analizado parte por parte este tipo de versículos y de capítulos, que esta es una bestia, sale del mar, pero tiene 10 cuernos. Los cuernos no pueden asemejarse ni pueden igualarse a las cabezas. Las cabezas son reinos, los cuernos son reyes o ciudades. Veamos eso. Ahora dice que en sus cuernos tiene 10 diademas, pero tengamos en cuenta que hay un elemento, o sea, cuando miramos todo esto, miramos que este dragón y esta primera bestia lo que buscan es la adoración. La tierra entera los adora. ¿Por qué? Porque la bestia tenía una herida en su cabeza, porque es una cabeza, como de muerte. No dice que sea de muerte. Más adelante encontramos que sí es una herida de espada y que ha sido fruto del combate que ha sostenido, pero dice que es como de muerte. Y luego, ¿por qué aparece como de muerte? Para que su herida, al ser sanada sin la intervención de Elohim, de Jehová, de Dios, sino por su propio mérito, entonces el mundo queda maravillado de lo que esta bestia ha hecho. Se ha resucitado de alguna manera a sí misma, porque lo veo más adelante, cuando describen a la segunda bestia, que es el falso profeta, dice que esta bestia tenía la herida de la espada y ha vuelto a vivir. O sea, es como si se resucitara. Pero además de esto, cuando miramos esta primera bestia, tiene una característica adicional que llama mucho la atención y que es lo más evidente. Tiene en sus cabezas nombres blasfemos. O sea, si nosotros dijéramos tienen su pecho, es algo de mediana altura, pero tienen sus cabezas es algo que sobresale, que se hace más que evidente. ¿Qué es lo que más se hace evidente? Que tiene nombres blasfemos. Ahora, para mirar que la narrativa de la palabra del Señor es totalmente coherente entre sí, encontramos que luego dice, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Y dice también que en la actuación de esta gran bestia, o de esta bestia que sale del mar, abrió su boca en blasfemias, dice en el mismo versículo 6. Pero como vemos más adelante, ¿a través de quién abre su boca? A través de la imagen. Vemos en el versículo 15 del mismo Apocalipsis 17, dice, y se le concedió, hablando de la segunda bestia, que obra con el poder y la autoridad de la primera bestia, o sea, el falso profeta, obrando en nombre y por la autoridad que le ha dado la bestia que sale del mar, y estas, a su vez, por la autoridad y el poder y el poderío que ha recibido del dragón. Eso ya hemos explicado, por eso lo hablo como un poco rápido. Dice, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara. ¿Mm? E hiciera dar muerte a todos los que adoran a la imagen de la bestia. Miren que aquí está hablando de que, miremoslo de esta manera, es la imagen de esa primera bestia, que como dijimos, es una bestia espiritual en una manifestación en este plano material. Vamos a ver que ya, o ya lo vimos, que en el libro de Enoch se narra que ya eso sucedió. Seres espirituales, los Sirim, tuvieron relaciones sexuales con seres materiales, hombres o mujeres o bestias sobre la faz de la tierra, y tuvieron hijos, se reprodujeron. Pero mire lo que pasa acá. La bestia habla por sí misma. Pero ¿qué mensaje transmite? Pero la imagen de la bestia. Habla por sí misma. Transmite el mensaje de la bestia. Es la manifestación hablante de la bestia. Cuando nosotros vemos, y esto es solamente como para dato que ya hemos analizado, en el papiro 115 o manuscrito más antiguo llamado el Codex Efraimí Rescriptus, el número que allí aparece no es el 666, es el 616. O sea, Aleph
Verón, ta, bab, alef, bab. Por favor, Luigi, nos regalas. Ah, bueno, antes de eso, perdón, sigo con lo que estaba hablando. Ahora, dice allí que en las escrituras que tenía nombres blasfemos. Esto es lo más visible. Cuando lo dice en el griego, nos dice onomato blasfemias. La palabra blasfemia no ha sido traducida, ha sido transcrita del griego. Onomato es el 3686 strong del griego. Onoma, que significa nombre, llamado, nombres, un nombre, una autoridad o el que tiene una causa. Es la manifestación o revelación del carácter de un ser que lo distingue de los demás. Por lo tanto, es un ser que recibe una autoridad del gran blasfemo que ha llevado a la humanidad a aceptar la vida de blasfemia y que puede, por tanto, ser un abanderado de la causa de las blasfemias. En pocas palabras, su gran poder reside en que no teme liderar blasfemias porque él mismo es la blasfemia hecha manifestada a los hombres. Ahora, ¿qué es blasfemia? Blasfemia es el Strong 988, que significa maledicencia, calumnia. Su composición es la palabra blax, que significa perezoso o lento, y feme, que es el Strong 5345, que es reputación o fama. Blasfemia literalmente es una persona o un ser lento o perezoso en llamar de bueno algo que realmente es bueno y lento o perezoso para identificar lo que realmente es malo. Lo que en verdad es malo, para él no le interesa saber, no calificarlo como malo, porque le es beneficioso. Entonces, podemos definir que el mundo ya no distingue. Para el momento y para que pueda surtir efecto este ser, el mundo ya no distingue entre lo bueno y lo malo. Y el resultado es que todo lo califica como malo a todo aquello que verse sobre el camino de la Torá, todo aquello que tenga que ver con una corrección moral, todo aquello que le llame a la santidad, eso es malo para la humanidad. Y en cambio, todo lo que sea agradable para los sentidos, placentero, así sea mentiroso y engañoso, así sea contrario y rebelde a la Torá, así sepan que están obrando en contra del único y verdadero Elohim de los que es Jehová, lo llamarían bueno. ¿Por qué? Porque produce placer a sus gustos más animales. Ese es. Ahora, si nosotros vemos, y no podemos olvidarnos, vamos a ir poco a poco mirando en escena quiénes están en este teatro, dentro de la línea de las tinieblas. Dentro de la línea de las tinieblas hemos visto en Apocalipsis 9 que ya de antemano, antes de que salgan estos dos seres, que hagan aparición, surjan visiblemente ante los hombres, se han levantado 200 millones de espíritus, llamémoslo, que son bajo la apariencia de langostas y de caballos, pero que no son langostas ni son caballos, porque la misma palabra del Señor, ya lo hemos analizado, describe cuál es la característica de las auténticas langostas y cómo estas langostas, uno de los principios es que tienen un rey. Ahora, el mundo entero acepta a este ser, a este rey, que viene del abismo profundo, que parece hablar grandes maravillas y develar grandes misterios, que tiene respuestas a toda incógnita y que en todas sus palabras o niega la Torá o desvía su verdadero mensaje, lo aceptan porque ya su corazón ha sido trabajado por estos 200 millones de langostas que han venido a destruir a la humanidad, que incentivan más un cuidado por el medio ambiente que por la vida humana, que por el respeto incluso por la vida humana. Estos seres tienen nombres de blasfemia, indicando que se rebelan contra el único nombre verdadero y procuran con su nombre recibir la adoración que debería ser para el único y verdadero Dios, para Jehová, para Jehová. El mundo entero ya ha olvidado la verdad. En su corazón puede intentar discernir la verdad, pero la única fuente de verdad es Jehová.
y la ha expresado en su Torá, en su palabra, en su Biblia. Pero el hombre acepta en muchos casos a la Biblia más como un manual para comprar conciencia, para hacérselo sentir un poco más tranquilos de su pecado, que como una verdad que obliga a la transformación y a la santidad. Debemos ser celosos de la palabra. Esos mercaderes de la mentira, porque no son mercaderes de la verdad, son mercaderes de la mentira, que pese a leer el versículo lo interpretan a su acomodo, no pueden ser mensajeros de Jehová. Son mensajeros de las tinieblas y están bajo el control de cualquiera de los 200 millones de seres espirituales, pervertidos, tenebrosos, que salen de la profundidad del abismo por haberse rebelado contra el único y verdadero creador y están sirviendo a las tinieblas y no al Señor de los ejércitos. El mundo actual se guía y elige las cosas por las apariencias. Ha olvidado la verdad. Incluso ya no distingue lo vital de lo superfluo. Le crea los medios de comunicación. Obedece mediante compras compulsivas. Sigue líderes pervertidos que tienen toda la propaganda y todos los medios a la mano para propagar su mentira. Siguen a líderes que no enseñan sino el engaño. Todo lo califican según produzca un beneficio económico o un placer visceral. El mundo entero cree que siente la paz cuando el dinero es lo que abunde y no cuando abunde la verdad, el auténtico amor, el respeto y la santidad. No cuando la presencia del Señor ha hecho templo en ellos, sino cuando la presencia de lo más básico animal, de los placeres, sea el que encuentre cabida en sus corazones. La gente hoy en día tiene incluso una Biblia abierta en su cuarto, en la sala, en algún sitio, en algún salmo lo tiene abierto. Pero pregúntales qué dice más allá de ese salmo, o incluso qué dice ese salmo y a qué le invita ese salmo y no lo saben, porque lo tienen como un agüero, un elemento de sortilegio, como un amuleto más. Los grandes líderes de hoy en día son personas que ante la Torá deberían sentir vergüenza. Mentirosos, engañadores, vanagloriosos, animales, con comportamientos bajos, que no buscan en ningún momento la verdad, porque la verdad destruiría sus negocios. Prefieren andar en políticas de engaño, que encuentran recompensa en un mundo que ya tiene sus políticas trazadas para que no se conozca la verdad. Incluso hoy en día ya existe el plan para aglutinar los libros de doctrina, principalmente, y el objetivo básico, la Torá, para ya la han desfigurado, la han desviado, incluso han adormecido los corazones para que no se acerquen a ella, por ser tan peligrosa para sus intereses, pero ahora quieren eliminarla, creando una nueva Biblia o una nueva Torah, cuya narrativa sea más moderna, que sea una doctrina más incluyente y lejos de esas verdades estorbosas de doctrinas del pasado, según el concepto de ellos. El objetivo es destruir la Biblia, no más. El objetivo es hacer que el hombre olvide su propósito por el cual fue creado por el Eterno. Mirando Apocalipsis 17, vemos allí, lo que les digo, que preceden un ejército de 200 millones de seres espirituales, que para muchos, para que lo entiendan, estaríamos hablando de demonios. Básicamente estaríamos hablando de espíritus malignos, cuyo único fin es la destrucción del ser humano. ¿Por qué? Porque en el ser humano fue donde ellos encontraron su debilidad. Hijos de espíritus con seres humanos, encontraron que su fortaleza era ser hijos de espíritus, pero su debilidad, y por la cual cayeron, era ser hijos materiales de seres humanos materiales.
Pero también tenemos en escena que aparecen tres personajes. El dragón, la primera bestia, que es el dragón, ya lo, Satanás, a Satán, el Satán. La primera bestia que sale del abismo profundo a través del mar. Y la segunda bestia que es de la tierra, es humana. Pero aparece también una imagen que puede hablar, razonar y decidir por sí misma, o según se le programe. Una imagen de la bestia que también habla. Hasta hace algún tiempo, el hablar de una imagen, el poder decir, es que esa imagen habla, nos estaríamos hablando de un muñeco con un ventríloco, o muñecos de dibujos animados, o recursos de edición de películas. Pero hoy podríamos hablar de robótica, de realidad virtual y de hologramas. Ahora, la palabra holograma, miren que sí tiene una creación consciente, porque holograma proviene del griego holos, que significa todo, y grama, que significa mensaje escrito o trazado. O sea, lo que está diciendo es que es todo mensaje que viene allí disfrazado, que viene manifiesto en una imagen, ¿sí? Ahora, el término fue acuñado por el físico húngaro Denis Gabor, quien lo utilizó para describir su descubrimiento, oígase bien, de un nuevo método para crear imágenes ópticas en dos etapas. Con una mente que manifiesta eterno conocimiento y análisis, este holograma o este robot o esta imagen, como lo dice la palabra del Señor, con una mente superior al ser humano, en conocimiento, en análisis, en poder de gobernante, de ser gobernante, es que se manifiesta esta imagen de la primera bestia. ¿A qué se les parece a ustedes actualmente una creación, un ser? No estoy diciendo que sea material o inmaterial, un ser que tenga o un sistema que tenga la capacidad de una mente mucho más rápida, de mayor conocimiento, con mayor fuerza, que tenga capacidad de análisis, que en segundos te dé respuesta. Se llama actualmente inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no se ha detenido, ni se va a detener. Ella misma se enriquece cada momento, cada momento. Basta con ver los primeros diagramas o dibujos que hacía la inteligencia artificial a las realidades virtuales, a la forma como crea o imágenes que te hacen dudar de que si son imágenes creadas o es una fotografía o una imagen real. Allí es donde empiezan a intervenir todos estos elementos que hoy en día, a los que hoy en día el mundo se ha ido acoplando y que se han convertido en elementos vitales para la existencia del ser humano. Nadie se considera un ser actual, moderno, si no conoce, si no aplica la inteligencia artificial, si no busca consejo, si no te atiende en tus requerimientos y te ayuda en tus tareas, la inteligencia artificial. Ya existen campañas en el mundo encabezadas por la propia inteligencia artificial a través de robots para decir los líderes que el mundo necesita, se pueden concentrar en uno solo, llamado inteligencia artificial. Déjenla gobernar y ella salvará el mundo. Las blasfemias proceden de una bestia que procede del mar. Lo que dice la palabra cuando manifiesta esta bestia dice, Talases terión anabainón. Del mar una bestia asciende. Como entendemos que lo que está diciendo el Señor es palabras en griego, pero mentalidad en hebreo, debemos entender que la palabra mar es la palabra yam y la palabra mares es yomim. Por ejemplo, Génesis 1, 9 al 10 nos dice, entonces dijo Elohim, júntese, o está traducido como Dios, júntese en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco, y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, Yomim. Y vio Elohim que era bueno. Al conjunto, llamar al conjunto de las aguas, mares o Yamim. Es el estrón 3220. Y Gara, llamar, es el estrón, Cara, perdón, es el estrón 712.
Ahora miremos Apocalipsis, que es lo que dice en Apocalipsis 13:1. Dice, el dragón se paró sobre la arena del mar, ubica como una sola agua. Y vi que subía del mar una bestia. O sea, está hablándonos de que se manifiesta desde un solo punto, que es un mar. Ahora, este es un mar que conecta a todos los mares, que se unifica en lo profundo, y allí en lo profundo es a lo que el Señor llama el abismo profundo. Por favor, Martica, ¿nos regalas Ezequiel 26, 19, 21? Sí. Porque así dice el Yahweh, Yud-Heh, Bad-Heh, Dios, cuando yo te convierta en una ciudad desolada, como las ciudades despobladas, cuando haga subir sobre ti el abismo y te cubran las grandes aguas, entonces te haré descender con los que descienden a la fosa, con el pueblo de antaño, y te haré habitar en las profundidades de la tierra como las antiguas ruinas con los que descienden a la fosa, para que no seas habitada. Y pondré gloria en la tierra de los vivientes. Traeré sobre ti terrores y no existirá más, aunque seas buscada, no serás encontrada jamás, declara el Yud-Heh-Bad-Heh, Dios. Aquí lo que nos está diciendo el Señor, y para lo que lo citamos, aun cuando tiene mucho contenido, porque este solo versículo y solo Ezequiel 26 es riquísimo, pero debemos entender que aquí lo que está diciendo es, existe un gran abismo, y ese abismo se encuentra en lo profundo de la tierra. Dice, te haré descender. Ahora, miren una cosa, el abismo parece ser un lugar que se encuentra a una profundidad de la tierra similar a la del Sheol. Porque dice, cuando inicia, dice, cuando haga subir sobre ti el abismo y te cubran las grandes aguas de ese mar profundo. Pero luego también dice que te haré habitar con los que descienden a la fosa. O sea que existe un lugar para los muertos cuando hablamos de seres humanos, pero existe otro lugar para otros seres a los cuales se les destinan lugares, un lugar muy especial, muy específico. Pero miren lo que está diciendo también el Señor allí, que nos está hablando de una ciudad que jamás podrá ser hallada de nuevo. Así tenga un nombre similar a una ciudad actual. Hablábamos antes de comenzar este estudio acerca de que existen ciudades que nacen como consecuencia del desplazamiento de personas de una X ciudad y fundan una ciudad con el mismo nombre. En muchos casos le ponen la nueva, así como hizo Constantino cuando llega a lo que era, llegó a ser Bizancio, pero que luego llegó a ser, hoy en día es Estambul, que cuando la le llamó fue la Nueva Roma, Roma la Nueva, ¿sí? Hasta nacer muchos. Pero luego, cuando desaparece la original, se quedan con el nombre completo y desaparece la. Así pudo haber pasado con ese tipo de ciudades y con ciudades en las cuales, por ejemplo, lo dijimos respecto de Babilonia. La Babilonia de la torre que cae, la palabra del Señor dice que se hunde en lo profundo de las aguas. Por lo tanto, la nueva ciudad no podría ser la misma, pero invoca el desvío moral de la primera que fue destruida, juntamente con su torre. En esta sentencia, que corresponde bajo el título de la ciudad de Tiro, que la ciudad de Tiro ha sido ubicada actualmente como una ciudad en la ribera del mar Mediterráneo. Una ciudad que nos indica que fue tomada por Nabucodonosor en su momento e incluso llegó a ser parte del Imperio Romano y el Imperio Bizantino sobre el Mediterráneo. Pero nos dice el Señor que pudo haber, lo que les digo, que esa ciudad no puede ser hallada. Por lo tanto, puede corresponder a una ciudad que se desplaza con la denominación de ciudad y con los principios morales de la antigua ciudad de Tiro. Y como se llevan el desvío moral, no se dan cuenta que la desaparición de la ciudad ha sido a causa del desvío moral. Por lo tanto, arrastran la condena de la primera desaparecida. Miremosla que en concordancia con el libro de Daniel, Daniel nos indica, al mirar a las cuatro bestias surgir, que habrá que leerlo o
mira el estudio que hicimos sobre ellas, surgen del Gran Mar. Este mar visto por muchos expertos como el mar Mediterráneo. Pero también, en consonancia con esto que estamos estudiando, Tiro dicen que perteneció tanto a Nabucodonosor como al reino romano, al imperio romano. Y nosotros vamos a ver las imágenes que Nabucodonosor ve en su sueño. Vemos que la cabeza es el imperio de Nabucodonosor, Babilonia. Y esta Babilonia, cuando nosotros la vemos descrita, está descrita como una hija de la antigua Babilonia, por lo tanto, mantiene, lo que les digo, el desvío moral, religioso, doctrinario de la primera. Pero muestra también la gloria económica de la Babilonia en su momento. Y perteneció incluso al Imperio Romano, y ahí tenemos que hacer mención de que el último imperio del que habla la palabra del Señor, también en el sueño de Nabucodonosor, es un imperio constituido en parte barro que se mezcla o quisiera mezclarse con el hierro. Pero este hierro, ¿de dónde procede? Procede del imperio que le precede, que es el Imperio Romano, indicándonos que mantiene las características de fuerza, de control del Imperio Romano. Y para aquellos que lo ponen en duda, miren las leyes que rigen sus naciones. Díganle a cualquiera que estudie derecho, si dentro de las materias no se encuentra una que se llama derecho romano. Miren a ver si muchas de las leyes no se invocan en latín. Pacta sunt servanda, por ejemplo. Miremos a ver si la organización militar no se basa en los romanos. La distribución de la riqueza, la administración política, se basa en los romanos, y estos a su vez hacen gran énfasis en tener como fuente, en gran parte, al imperio griego. Y cuando vemos a esta bestia que hemos visto en Apocalipsis 17, dicen que tiene un cuerpo de leopardo, y el cuerpo de leopardo nos habla de Grecia. Y a Grecia, cuando se habla de leopardo en el libro de Daniel, ya lo vimos, se le dio la potestad de ocultar la verdad. Ojo con eso. Luigi, por favor, Apocalipsis 13:1. Ok. Dice, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas nombres blasfemos. O sea, aquí nos está hablando de que es una sola bestia, pero tiene 7 cabezas, o sea, 7 imperios a los cuales se manifiesta, y veremos más adelante, y ya lo analizamos, que cuando se explican esas 7 cabezas, describen 8. Y ya entendimos por qué describen 8, y ya lo vimos. Ahora, aquí concentrados en lo que estamos viendo en Apocalipsis 13:1, lo que ve es una bestia. Una bestia en el griego es terión, es el Strong 2342. Significa una figura de una bestia salvaje, un animal brutal. Su esencia es la violencia y la muerte. Si lo viéramos como una sola definición, sería un ser vivo que lleva muerte en sí mismo. Esta es la característica de esta bestia, de este terión. Tiene nombres blasfemos, nombres que refutan, contradicen, se burlan, menosprecian a la Torah, y el nombre verdadero que es Yod-Heh-Vah-Heh, y el nombre verdadero que es Yehoshua, y el nombre verdadero que es el precioso Espíritu Santo. Se burla de ellos, pero además de eso, tiene otra característica, y es un ser violento, un ser que lleva muerte. Luigi, regálanos Apocalipsis 9, 11 y 12, por favor, para que veamos cómo el Señor le pone nombre. Ok. Tienen sobre ellos por el rey del ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado. He aquí, aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Abadón mire que no lo traducen, lo que lo dejan es en sus originales. Incluso la misma redacción nos invita a mantenerlo en los originales. Dice que su nombre en hebreo es Abadón. No lo deja en el griego. Es tan importante que el Señor, sabiendo que íbamos a recibirlo en griego, nos lo mantiene en hebreo. Nos invita a que mantengamos el hebreo liderando todo.
Abadón en hebreo es el Strong 8, significa destrucción, ruina, abandono, fatalidad. Lore, ¿nos regalas por favor Proverbios 27, 19 y 20? Lore, debe ser que está ocupada. Proverbios 27, 19 al 20 dice, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. El Sheol y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. Ahora, Martica nos regala Job 26, 5. Las sombras tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Desnudo está el Seol ante él. Desnudo está el Seol ante él y el Abadón no tiene cobertura. En la mayoría de traducciones al español, no sé si también al inglés, pero en español, han traducido la palabra Sheol como si fuera la palabra infierno, infernos, que forma parte de la mitología griega y no de la mentalidad ni de la cosmogonía hebrea. El Sheol, en cambio, sí aparece en las escrituras, pero miren, aquí aparece Sheol y Abadón, en lugar de destrucción, como lugares al mismo nivel, por lo menos en similitud de dimensión, de localización, de ubicación. ¿Mm? Nos indica que además hay un lugar de cierta calidad dentro de la tierra, donde habitan los seres humanos que mueren, también existe otro lugar donde existen las prisiones para los seres espirituales celestiales que cayeron de su ministerio. Nos indica además el Señor mediante esto, que este ser, llamado en hebreo Abadón, corresponde a un reino donde el rey es este ser. Y este ser viene sin cambiar su naturaleza, porque es un terión, es una bestia. Mantiene sus características de traer destrucción, muerte, fatalidad y ruina. ¿A quiénes? ¿Para quiénes es todo esto? Este es el imperio del temor. Por lo tanto, se le advierte a todos los que no siguen esta doctrina, no obedecen a este rey, a este Melech, los que no lo obedezcamos, seremos amenazados de ruina, de fatalidad, y como lo dice el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, todos aquellos que no le sigan, esa imagen tendrá la capacidad de declararles la muerte, ordenar que sean muertos. ¿Ven? Luigi, por favor, Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Sí, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Sheol entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Sheol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. En la mayoría de traducciones, ya aquí se utiliza en muchos casos la palabra Hades, que también forma parte de la mitología griega y que se entiende como el infernus en latín. Pero realmente la palabra que utiliza es Sheol. Entonces, para ir aclarando e ir condensando ideas, el Sheol, o también llamado Hades, y el abismo profundo son diferentes. Aun cuando su ubicación, según las escrituras, se encuentran en lo profundo de la tierra, el Sheol y el abismo profundo tienen características similares, pero no los hace el mismo lugar. ¿Por qué?
Porque según la descripción que nos trae el libro de Enoc, el Sheol son 4 grandes y profundos orificios en la tierra, si lo vemos desde el punto de vista de orificios, o también podríamos decir que son 4 áreas separadas entre sí por inmensas montañas, cuya forma y sus paredes es tremendamente vertical, impidiendo que cualquiera pueda acceder de uno de esos espacios a otro a hacer trasteo. En cambio, lo que se conoce como el Gran Abismo es un lugar destinado para los espíritus rebeldes. Para entender el Sheol, nosotros podemos perfectamente hacer referencia a la descripción que hacen las Escrituras. Si vamos al libro de Lucas, en su capítulo 16, en su versículo 25 al 26, hablando el Señor de la parábola de Lázaro y el rico, que ha sido entendido por muchos expertos que al pronunciar un nombre como el de Lázaro, ya se está entendiendo que está hablando de un ser real y que habla además del seno de Abraham como uno de los orificios donde se encuentran la gente que está en la luz aguardando la venida gloriosa de su Salvador y Mashiach, Yehoshua. Entonces podemos entender el mensaje que nos da allí el Señor cuando dice, pero Abraham le dijo, ¿a quién? Al rico, que le estaba suplicando, mira, ve y dile a ese Lázaro que moje su dedo en agua y me dé a probar una gotita. Y el Señor no está obrando falto de misericordia, sino que está manteniendo, como siempre lo ha mantenido, su gloriosa palabra. Sería como si alguien legislara y luego, porque se trata de un familiar, de un amigo, de un compañero de estudio, traicionara las mismas leyes que la general. Allí se correspondería a un delito, allí correspondería a una traición, a esa seguridad jurídica que trae esa norma. Pero le dice, hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él está aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros, fíjese que está hablando de un mismo plano, diferentes lugares, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. O sea, no se puede hacer trasteo. Ahora, ese es donde se encuentran los muertos, seres humanos, creación de este plano. Ahora, donde están los otros muertos, digamos, bueno, estos muertos están o esperando la gloriosa venida de Yehoshua mediante la resurrección, la primera resurrección, o esperando el juicio mediante la segunda resurrección. Quienes se encuentran en tinieblas están esperando juicio y han tenido todo este tiempo para reflexionar, para mirar a todo el pecado, la desobediencia y poder entender que cuando vayan a juicio no será un juicio injusto. Habrá justicia allí, porque sus obras serán juzgadas. Está el otro, que es el gran abismo, que es el lugar de los espíritus rebeldes. Allí también encuentra otro lugar, que es el lugar llamado el de fuego. Está destinado para los espíritus rebeldes, para el Satán, para los demonios o espíritus malignos conocidos en hebreo como los Shedim, y para los hombres que han seguido la doctrina engañosa, mentirosa, rebelde y pecaminosa, que han moldeado su vida a todos esos seres anteriores, a los Shedim, a Satán, a los Sirín caídos, incluso a los gigantes llamados Nefilim, que también con su engaño de falsa sabiduría han permeado, han modificado una mentalidad cuya única forma de ser regenerada es volviendo a las santas escrituras. Por eso el Señor nos invita y dice que debemos tener la mente de Yehoshua, la mente de Jesucristo. Y dice también que los ataques del enemigo son dardos que vienen a nuestra mente. Pero nuestra mente regenerada, transformada, es la mente victoriosa. Luigi, por favor, ¿nos regalas Apocalipsis 17, 8 al 14? Sí. Dice, la bestia que viste era y no es,
y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no han escrito en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los que se sienta la mujer, y los 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es el 8º rey, y es uno de los 7 y va a la destrucción. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. En escena encontramos, y vamos a resumirla, el dragón, llamado la serpiente antigua, llamado el diablo, llamado adversario, llamado el Satán, pero también encontramos a la primera bestia. A esta primera bestia el Señor le pone nombre en el hebreo y le pone nombre en el griego. Vimos ya que en el hebreo la palabra a la que el Señor hace mención es al-Abadón. Es destrucción y ya vimos que se refiere al lugar de su origen y a sus características propias. Pero miremoslo ahora en el griego. En el griego el Señor lo ve como Apolión. Apolión es el Strong 623 que está compuesto por la palabra apolimi, que significa perderá, pierde, destruye por completo, hacer perecer, destruir, quitar de en medio por completo, abolir o poner fin, arruinar. Indica a alguien que trae miseria, que destruye o arruina el buen propósito de los demás, el que hace perder o estropear algo que venía para bien. Propiamente es el destructor, o el que ha sido apartado para destruir y para ser destruido. En algunas versiones míticas se conoce como Apolos, para que entendamos que es un ser, por más espiritual que sea, ha sido de gran influencia sobre, ya, de antes, sobre la faz de la tierra. Por eso cuando el Señor aquí lo describe, dice que es una bestia con 7 cabezas, 7 manifestaciones, pero luego dice que es el 8º. Ahora, tenemos el dragón, la primera bestia, la segunda bestia, la imagen que habla con poder, con autoridad, grandes blasfemias también. Y aquí encontramos también que tenemos a 7 reyes o montes. Él mismo lo dice, las 7 cabezas son 7 montes o colinas, en otras traducciones, sobre los que se sienta la mujer. Y dice, y en el versículo 10, y son 7 reyes. Y empieza a describir a los 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro aún ha de venir. Miremoslo esto en paralelo con el libro de Daniel, el cuerno pequeño, y vamos a entender grandes cosas, eso ya lo vimos. Pero debemos entender algo. En el griego la palabra montes es oré, es el Strong 3735. Pero tenemos que ver cuál es la misma palabra en el hebreo. Hemos entendido que es mentalidad hebrea. Por favor, Martica, nos regala Josué 8, 26 al 28. Y Josué no retiró su mano con la cual tenía extendida la jabalina hasta que hubo destruido por completo a todos los habitantes de Ai. Solo el ganado y los despojos de aquella ciudad tomó para sí Israel como botín, conforme a la palabra de Yud-Heh-Vad-Hei que Yud-Heh-Vad-Hei había ordenado a Yehoshua Josué. Y quemó Yehoshua Josué a Jai y la convirtió en un montón de ruinas para siempre, en una desolación hasta el día de hoy. La palabra clave y por la cual miramos este versículo es y la convirtió en un montón de ruinas. ¿Por qué? Porque en hebreo montaña o colina es la palabra tel.
Es el Strong 8510. Y realmente la traducción más exacta es un montículo o montón de ruinas o montículo que oculta una ciudad o fuerza desaparecida o hecha ruinas. En pocas palabras, es un montón, una colina es un montón que oculta su verdadera ruina. O sea, es una tierra que parece sinuosa, pero realmente por dentro está la ruina de una ciudad ya desaparecida u oculta. Apocalipsis 17:10 dice, y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario. Miren cómo lo mira el Señor. No lo ve como algo necesario que permanezca por un muy poco tiempo o por un corto tiempo. Ya lo analizamos, ya vimos por qué es necesario para los ojos del Señor y para el corazón del Señor. Pero tenemos que mirarlo al decir que son 7 gobernantes, así lo dice, 7 reyes, de 7 reinos o ciudades. Y estas 7 ciudades tienen una característica que las une, que las asimila, que las hace similares. Y es que han traído ruina y han estropeado al resto de la humanidad. 7 ciudades con 7 gobernantes. O sea, son las ciudades que han tomado esa doctrina de Babilonia, porque allí cuando la vemos en el libro de Apocalipsis está hablando en principio de que esas son las que sostienen a la ramera, al principio de todas las falsas doctrinas, pero que encuentra su, llamémoslo, fuente de dispersión, fuente de engaño, atractivo para la humanidad, porque es a los ojos, en estas 7 ciudades, 7 poderosas ciudades que traen dominio a través de propiciar la ruina y destrucción del resto de la humanidad. Miran al resto de la humanidad como un negocio, como una empresa en la cual son peones el resto de la humanidad y ellos son reyes y reinas. Y los demás deben actuar a su favor, pero ellos le enseñan al mundo que está en ruinas cómo es vivir en riqueza, para que en su cabeza el mundo entienda que ellos son los que están arriba y el resto está abajo. Pero que pueden apetecer, desear pertenecer a ese nivel más alto en la economía si obedecen a sus principios, a su desvarío, a su pecado. Debemos mirar que la bestia que procede del abismo profundo era y no es, pero ¿qué dice? Pero habrá de reaparecer. En Apocalipsis 17:8 nos dice, la bestia que viste era y no es, y dice la palabra, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Miren, es Apolión, es Abadón, es destrucción, es destructor, pero él mismo tiene como sello y sabe que va a ser destruido. Él sabe que viene para generar perdición y él mismo, por haber abandonado su ministerio, va para perdición. O sea, tenía un buen propósito en un comienzo, se desvió, sabía el valor que tenía que pagar al entrar en el pecado, pero prefirió desperdiciar el ministerio y el llamado que había recibido, con tal de hacer su voluntad e ir en contra de los principios de aquel que él veía y conocía como el eterno Elohim, Yod Hei Vay He. No habrá injusticia en la condena. Toda condena, toda la condena es consecuencia no de la Torah, no de la ley. Es consecuencia de la conducta nefasta, pecaminosa, tanto de esos seres espirituales como el ser humano. Ahora, cuando dice allí el Señor, dice la bestia era y no es, dice también que estos son reyes. Estos reyes en hebreo la palabra es melehim. Viene la palabra melech, rey, que es el Strong en hebreo 44:28, que indica tanto rey como ángel. O sea, no está distinguiendo si este es rey en la tierra o en lo profundo del abismo o en el rey o en el cielo, en cuanto a la palabra.
porque además nos refiere a un ángel, a un mensajero, indicando que estos reinos en verdad están gobernados por poderosos seres espirituales cuyo objetivo real es preparar el camino a la bestia y por eso le entregan todo su poder a la bestia. Allí lo podemos leer cuando continuamos, si continuamos leyendo, pero tienen esa facultad porque a conciencia ya han abandonado su ministerio. Esto lo encontramos ya en el libro de Enoc y ya lo vimos. El libro de Enoc los expone y les dice, estos son los Irim, que fueron a prisiones eternas porque traicionaron el servicio al Señor entregándose a relaciones sexuales pervertidas con la creación. Porque tomando diferentes formas, podían tomar diversas formas. Y cuando habla de diversas formas, está hablando tanto de animales como de bestias, como de seres humanos, pero también de objetos y de naves. Y eso ya lo vimos cuando analizamos, por ejemplo, los ovnis. Pero más adelante tendremos que verlo cuando hagamos el análisis de todo el plano de los planos de la creación. Seres que se entregaron a las pasiones más bajas del ser humano, las pervirtieron. Una de las señales claras que el gobierno de estos seres está en estos momentos en una acción sin precedentes es, primero, la muerte de seres humanos a los cuales menosprecian, no le hallan valor, la desaparición, incluso la reducción de la población. Y dos, la abundante pornografía y desorden sexual que hoy en día gobierna la Tierra, o que hoy en día más bien se populariza en la Tierra, no gobierna, se populariza en la Tierra. Ahora, este terión, esta bestia, es inminente su surgimiento, es inminente, es innegable y es inevitable. Las tres cosas es inevitable que ascienda, es inminente que ascienda y es innegable que tiene que ascender. ¿De dónde tiene que ascender? Tiene que ascender de ser prisionero del abismo a ser rey, a ser Melech sobre la tierra. La palabra dice, Kai Melei Anabainein, y está a punto o de reaparecer o de aparecer. O la otra traducción también es, ahora le es permitido aparecer. No hace lo que quiere. Entra en pocas palabras a querer ser primero, realmente sin serlo. Porque el primero, el Melech de Melehim, el rey de reyes, el señor de señores, es Jehová. Y ha entregado su autoridad sobre todo espíritu a Yehoshua. Así lo dice la Santa Palabra. Miremos Melei, dijimos, la palabra en hebreo es Kai Melei Anabainein. Kai es I. Entonces miremos Melei. Melei es el Strong 3195. Propiamente significa a punto de actuar y por lo tanto listo para que algo suceda. Viene de la palabra Melo. 3195 en general significa o se refiere a que algo sucederá de manera cierta, concreta, inevitable. Melo se utiliza para indicar que no hay duda, que no hay manera de que lo dudemos. Es como cuando el Señor Yehoshua dice, de cierto te digo. No tiene sombra de duda. Ahora, Anabainem, 305, el Strong 305 significa elevarse, ascender, ir a un lugar más alto, ser llevado hacia arriba, brotar. Brotará de manera segura. O sea que cuando la gente dice, ay, interpréteme eso porque es que no es posible que un ser espiritual venga desde lo profundo de un abismo y venga a manifestárselos. Eso no es posible. El Señor dice, no, señores. Por el contrario, se los aseguro que no solamente es posible, es también inevitable, es también un elemento imposible de evadir. Es cierto, va a suceder. Ahora,
En resumen, no. En el tiempo que vivimos, podemos ver todas las señales cumplidas para esa proximidad de un evento que precede de manera próxima a la venida de Yehoshua como rey y como señor. Y es la imitación de su venida. El falso, el engañoso, el mentiroso, el que quiere ser pero no puede ser, porque él quisiera ser como Jehová, quisiera ser como Yehoshua, pero no puede, que aunque se revele, él mismo reconoce la autoridad de Yehoshua. Él ha preparado todo este tiempo, ha estado allí a la espera de que sale del mar, pero mientras tanto moviendo los límites para que el mundo sea cada vez más corrompido y corrupto, para que sea más rebelde. Y así también, sabiendo que no es por su voluntad, sino porque el Señor así lo concede, vendrá esa bestia de lo profundo del mar y habrá una convergencia allí, a la aparición de esta, habrá una convergencia de manifestación, de manifestación visible de todos estos seres de las tinieblas que saben que que van a actuar con todos los planes y con toda la furia que han ganado durante todos estos milenios, vendrán a tratar de actuar sabiendo que pese a toda la furia y todo lo que han tenido allí, les queda muy poco tiempo. Porque si se cumple el tiempo de su salida, conforme la Torá lo está declarando, también su juicio, su derrota y el reinado eterno de Yehoshua juntamente con nosotros. Entonces, como saben que les queda poco tiempo, que sufrirán derrota, que van a condena eterna, no quieren ir solos. Les pasa lo del vicioso que está perdido por la droga y aún así invita al otro a que la pruebe. Engañan a la humanidad con falsas promesas. Engañan a la humanidad con falsas señales. Engañan a la humanidad con propaganda de apariencia. Aun cuando saben que todo esto los conduce al lago de fuego que arde por la eternidad, al lugar de su destrucción. Pero el mundo, hoy en día, ni siquiera se acerca a la Torá, pero se atreven a juzgarla y a decir, es que ese libro es mentira. Es que yo alguna vez pertenecí a una religión y nunca viví a Dios en mi vida. Ahorita vivo mejor. No me atan esas cosas de esas doctrinas religiosas anticuadas. Eso es lo que dice el mundo y no se da cuenta que está repitiendo lo mismo que dijeron aquellos seres Irín cuando se juramentaron en el monte Hermón para desobedecer al Señor, porque les era más atractivo los placeres de las relaciones incestuosas con los seres creados sobre la faz de la tierra. Para este tiempo ya empezaron a manifestarse los verdaderos titiriteros, los que realmente rigen y manejan los hilos de un sistema estructurado en el menosprecio de la Torá, en el menosprecio de Jehová, en el menosprecio de Yeshua, en el menosprecio de la santidad, en el menosprecio de la verdad. Y cuando no es así, en la distracción para que no tengas tiempo siquiera de analizar la mentira. La humanidad ha ignorado y se ha apartado de la verdad. 200 millones de espíritus rebeldes, dice la palabra, que ya se encuentran sobre la faz de la tierra preparando el terreno, haciéndolo propicio para el engaño, para la reducción de la población, para el resurgimiento de las blasfemias. Una reducción de la población que el ser humano mira como algo normal. Hoy es normal relaciones homosexuales. Hoy es normal el aborto. Hoy es normal que llamen hijos a un perro o a un objeto. Hoy es normal el desprecio por la familia. Hoy es normal que se tenga que calificar si esa persona si ese ser que viene en camino es digno de nacer o es un estorbo para mi economía. La familia ya no existe, se ha deteriorado. Hoy llaman familia a dos hombres, o un hombre y una perra, a un hombre que se cree caballo, a unos jóvenes que le ladran a la policía,
Eso es normal. Y eso es de cualquier familia. Caramba. La reducción de la población es algo que ya han tratado de ocultarlo, pero ha sido tan inocultable que ya están generando alertas. Han educado al mundo para que se reduzca la población. Y ahora dicen que están en alerta. Caramba. Modificar genéticamente al hombre. Dice que para hacerlo más perfecto. Se ha vuelto normal. Hablar ya del superhombre. Y como el superhombre, como el único sobreviviente, porque el resto de hombres normales tienen que desaparecer porque simplemente consumen el aire que debería consumir el superhombre. Eso forma parte de la reducción de la población. Y esa es una característica de esos 200 millones de seres espirituales que viven sobre la faz de la Tierra, que hoy en día ya están sobre la faz de la Tierra. Pero está estos 200 que generan todo este caos, que preparan todo el camino. Está el dragón, la serpiente antigua llamado diablo o adversario de Jehová, diablo o adversario de su Mashiach y diablo o adversario de la humanidad, el Satán, que se mostrará al mundo como un amigo y salvador. Está la bestia o Terión, cuya fuente real es el gran y profundo abismo al que fueron condenados en la época de Enoc y de Noé los espíritus que se rebelaron. En búsqueda de sus pasiones, olvidaron y menospreciaron el ministerio y se rebelaron contra Yahweh. Fueron enviados al gran abismo. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos del juicio. Ya lo vimos en el libro de Noé. Uno de esos seres que fue allí se hace rey del abismo y cuando surge como rey, como cabeza de esos 200 millones, pero además surge para recibir autoridad, poder y poderío de Hasatán. Y le entrega para que sea su ministro de relaciones públicas, el que manifieste todo lo suyo a toda la creación en ese falso profeta. Un falso profeta que es un hombre que opera bajo su ambición y ambición de poder, de riqueza, de control, que se muestra poderoso y que abiertamente sirve a la primera bestia. Opera con toda la tecnología disponible, visible u oculta, al punto que hace que se le envíe un rayo del cielo y que se condene a muerte a quienes defendemos la verdad, la santidad, la autoridad de la Torá, al único Elohim verdadero Jehová y a su Hijo, nuestro Mashiach Yehoshua. Somos adversarios de estos seres. Toda la humanidad es enemiga de ellos, pero se une a ellos para recibir el mismo fin que recibirán ellos. Pero nosotros que andamos en santidad somos vistos como adversarios, al punto de que este ser, a través de esta imagen, manda a destruir a todos aquellos que no adoren ¿a quién? ¿A la primera bestia o a su imagen? Si ya la gente está aceptando y ya hay iglesias donde se adora a la inteligencia artificial, no existe mayor paso que dar para adorar a la imagen de la primera bestia. Pero también, además de todos estos que ya hemos visto, 200 millones de espíritus que salen a engañar y a traer muerte, el Satán, la primera, la segunda bestia, también aparecen 7 reyes o ciudades de perdición, de destrucción, que indicarán el camino económico, político, militar, social y religioso de engaño y de dominio al servicio de los anteriores, o sea, al servicio de los 200, al servicio del Satán, al servicio de la primera bestia, al servicio de la segunda bestia. Traerán tanto engaño que el mundo cree que esos 7 reinos, esas 7 ciudades son el modelo a seguir. Y experimentarán con nosotros, toda la población humana, porque nosotros somos simplemente ratoncitos de indias para ellos, somos peones. Desaparecer millones de personas no les duele, porque les ingresan miles de millones de dólares de riqueza, de comodidad. Y no se dan cuenta que son simplemente títeres en las manos de estos anteriores. Disponen estos 7 de toda la tecnología. Y por eso la entregan al servicio del falso profeta.
El falso profeta opera toda esa gran tecnología. Imágenes en 3D. Está a su disposición esa inteligencia artificial para hacer aparecer en todo lugar donde se disponga de un electrodoméstico conectado a la Internet, puede hacer aparecer como si la figura del falso Mesías pudiese estar en todos los lugares al mismo tiempo, por un tiempo, que es lo que hace que distingamos que ese falso Mesías no es Yehoshua, no es la venida gloriosa del Mesías, porque el Mesías aparecerá como el relámpago que aparece en Occidente y desaparece en el Oriente de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos. No se mantiene para generarle temor al hombre, porque ya no hay tiempo para arrepentimientos cuando Él venga. El hombre que se entrega al pecado ya conoce su destino, pero hay tiempo para arrepentimiento ahora. Es hoy que hay que arrepentirse. Estamos viviendo ya el tiempo en que todas las fuerzas de maldad que marcan el final de los tiempos de la humanidad, como la conocemos, están actuando. Y nosotros tenemos que oponernos como creyentes, con base en la Santa Torá. Seremos liderados, dice la palabra del Señor, que aparecerán dos testigos que harán oposición a la bestia y que liderarán el llamado a la corrección moral, a la santidad, a la vuelta a la Torá de toda la humanidad. Pero serán menospreciados, serán rechazados por la humanidad al punto de que su muerte será motivo de fiesta, de jolgorio. El mundo ya no saca tiempo para buscar la presencia del Señor. No reflexiona acerca de sus caminos. No se aproxima a la Torá porque el que no la desconoce ya se encuentra tan ocupado, que eso se lo deja a los abuelitas. Que para eso lleva el diezmo a una iglesia para que otro ore por él. Que para eso limpia sus bienes al entregarle al pobre una prenda de vestir medianamente digna, de origen popular o de marca. El hombre ya no le interesa la verdad. Al hombre le interesa su propio beneficio. Y todo esto es obra de Hasatán, obra de los 200, obra de estos dos seres, pero también es las dos bestias, pero también es obra de estos 7 reyes. Han recibido autoridad de las tinieblas, manifiestan el carácter de las tinieblas, pero nos olvidamos también, no podemos negar que nosotros hemos sido llamados más que vencedores. Dice la palabra del Señor que de nuestro lado está el Todopoderoso. Jehová es su nombre. Su Torá nos lo muestra. La vida diaria nos enseña cuánto nos apoya, cuánto nos sostiene. Tenemos a Yehoshua, el que ha sido, cuyo nombre es nombre sobre todo nombre. El que ha sido puesto como Señor sobre todos los espíritus. El mismo que nos ha dicho que cosas mayores que las que Él ha hecho, haremos nosotros. El mundo se ha encargado de evaluarnos de tal manera, el sistema se ha encargado de ir destruyendo el propósito que tenemos, que ya la gente ha olvidado que fuimos llamados a hacer la obra de Yehoshua y en su manifestación aún cosas mayores. Tenemos al precioso Ruaj, que nos revela toda la verdad, nos manifiesta el camino, nos enseña, nos acerca, nos hace uno con el Padre. El precioso Ruaj, que nos ha dotado de armas a diestra y a siniestra, dice la palabra del Señor, que nos permite que nuestros pensamientos, los que nos están dejando, casi que nos están invitando o nos están forzando a entrar al sistema, sean entregados delante del madero de Yehoshua y sean discernidos para entender cuál es la verdad a la que tenemos que vivir. Son incontables la cantidad de ángeles que están a nuestro alrededor ministrando a nuestro favor por voluntad del Padre. Incluso la palabra dice que toda la creación ha sido puesta a nuestro servicio y todo lo que nos rodea, visible o invisible, obra a nuestro favor. Muchos podremos morir en medio de la persecución de esta primera bestia. Muchos podremos ser sacrificados porque mantendremos la verdad. Pero muchos, seamos vivos o muertos,
Viviremos la gloriosa y maravillosa presencia de Yehoshua gobernando sobre la faz de la tierra y por la eternidad en la nueva Jerusalén, la Jerusalén eterna. La Torá es la que nos enseña a discernir la verdad de la falsedad, del engaño, de la autenticidad. Nos enseña a mirar con los ojos del Señor lo que es santo de lo que es inmundo. Nos enseña y nos discierne los pensamientos, las intenciones, los planes que tenemos en nuestro corazón. Es viva para revelar y destruir todo engaño. Es fuego que quema toda paja de mentira. Es purificador para que no caigamos en la seducción que el mundo y el pecado nos quiere invitar. Ya para terminar, permítame leerle lo que dice Primera de Juan 1, 1 al 10. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, está hablando de Yehoshua. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Estaba con el Padre y ahora es Yehoshua manifiesto a los hombres. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estemos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la cadena. La santidad nos une, la obediencia a la Torá, el hambre y sed por su palabra, el deseo ferviente por su presencia, nos une al Padre y a Yahushua. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea cumplido, sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Jehová, Yohei es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos purifica de todo pecado. Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y para purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Toda santidad empieza por el arrepentimiento. Este es tiempo de arrepentimiento. ¿Quieres soltar las cadenas del sistema? ¿Quieres llamarte despierto? ¿Quieres ser libre? Empieza por arrepentirte de los pecados. Empecemos por arrepentirnos de los pecados. Lleguemos a la presencia del Señor y rindámonos a sus pies en adoración. Es una realidad. No es un ejercicio mental, no es un ejercicio de imaginación, es una realidad. Acerquémonos a Él. Él es más real que tú y que yo, Él es más real que esto que estamos viviendo. Él es más real que estas paredes que no puedo atravesar. Él es más real que yo, que tú. Y nos invita a que nos acerquemos y nos hagamos uno con Él. Es la única manera de poder vivir la victoria del Señor. Y es la única manera de pasar este tiempo, tiempo de peligro, de pasar este tiempo guardados por su mano. Y de ver la gloriosa manifestación de su Hijo. Y de habitar por la eternidad en su presencia en una vida gloriosa de bendición. Mis hermanos, la invitación del amor de Él nos llama, nos atrae, no por el temor, sino por el amor. Al temor nos invita el adversario para que lo obedezcamos. Al amor nos invita el Señor y nos pone la semilla en nuestro corazón cuando nos arrepentimos. Y empezamos a entender, a discernir la verdadera libertad, el verdadero amor y la verdadera vida. Vivamos esa vida en Yehoshua. Shalom, mis hermanos. Shalom, mis hermanos. Hasta la próxima.